graba. Bien, jóvenes y profesores, a todos bienvenidos a esta clase de retroalimentación de lo trabajado durante nuestra fase número 4, esta fase a distancia que estamos haciendo en este año tan especial. Recordarles como siempre las normas de la clase, silenciar siempre el micrófono al ingresar, de preferencia tratar de encender las cámaras porque así nos vemos, nos conocemos, compartimos, ¿no es cierto?, rostros y expresiones que también son muy válidas y agradables, si no, tener una foto por supuesto para poder identificarlos y que respetemos los turnos de habla, los turnos de diálogo, siempre pedir la palabra y no tratar de no interrumpirnos, pero sí participar, que eso es lo más importante de todo, que seamos capaces, ¿no es cierto?, de compartir. Esta clase de hoy es una clase especial, es una clase donde estamos compartiendo con el profesor Elías, de la asignatura de Lenguaje y Comunicación, ya que nuestra consigna era una consigna grupal, ¿no es cierto? Era un trabajo colaborativo entre estudios sociales y lenguaje y comunicación, así que decidimos hacer una sola retroalimentación. En el caso de las unidades, nosotros estamos estudiando la construcción de una sociedad mestiza, una que hemos abarcado durante todo el año, pero eterna, pero viendo distintos ámbitos, ¿no es cierto?, en cada parte. Y en el caso del lenguaje, el objetivo priorizado, ¿no es cierto?, del conocimiento acerca del lenguaje. Como ya dije, esta es nuestra clase de retroalimentación de la fase 4, y el objetivo de hoy es que revisemos, ¿no es cierto?, el trabajo realizado por ustedes, de qué se trataba, ¿no es cierto?, cómo nos fue realizando la consigna, y aquí estamos los profesores presentes, como ya lo nombré, el profesor Elías, de la asignatura de lenguaje, la profesora Fernanda, de estudios sociales del primer ciclo A, nuestro querido Vicente, profesor, ¿no es cierto?, practicante, que nos acompaña siempre, y yo, la profesora Yaraví, profesora del primer ciclo B. Hoy ya es 7 de octubre, y esta clase entonces está planificada para ambos cursos. Así que démosle. ¿En qué momento llegamos a 7 de octubre? Es un misterio. A 7 de octubre, sí, eso es. Ya, entonces la primera, como vemos en la primera lámina, está, como explica la profesora Yaraví, en la clase de retroalimentación, y la primera pregunta que nos planteamos, y que aparece aquí presente, es ¿qué contenidos aprendimos durante la fase 4? Y aquí lo que esperamos es que ustedes vayan respondiendo para también saber qué fueron plasmando en sus trabajos, y qué fue lo que más se les grabó de todo lo que vimos en estas 4 sesiones que correspondían en la fase 4. Así que dejo abierta la palabra para que participemos todos y todas. Yo tengo una pregunta. Oye, ¿vale decir lo que aprendimos solo en historia o vale decir lo que aprendimos en historia y en lenguaje? Ambas. Perfecto, muy bien. Sí, por supuesto que clase compartida. Clase, claro. Muchas gracias. Bueno, lo que más vimos que fue la historia de un oso, que se trataba de lo que era la violación a los derechos humanos, lo que se veía cuando, bueno, lo que es la dictadura, que en pocas palabras todavía existe, como lo puse en un texto tapado con una cortina, pero todavía hay muchos derechos vulnerados. Aprendimos como el profesor, bueno, de mi punto personal, a un poco más la escritura, respetando puntos, que en un texto que le envié a él me rectificó y le agradezco porque aprendí mucho de eso. Creo que esta vez me equivoqué, pero ya menos que la primera vez. Entonces, se aprendió mucho de historia y mucho de lenguaje, a ir aprendiendo a resolver un texto, sea expositivo, relativo, y eso es mi opinión que tengo, lo que he aprendido. Y he aprendido muchas cosas más. Una fase bien llenita, entonces. Sí. ¿Puedo hacer un alcance a partir de lo que dice Teófilo Arturo? Con lo que más me quedo y lo que más me encanta es cuando dice y muchas cosas más. Ese y muchas cosas más, o el tan conocido, etcétera, y todo lo demás, guarda dentro de sí
una serie de cosas y matices súper bonitos, porque en nuestras clases, ya sean de lenguaje o ya sean de historia, si bien es cierto, hay objetivos preestablecidos y objetivos priorizados que tenemos que cumplir y alcanzar, los aprendizajes nunca van en una sola línea, sino que son múltiples. Y el hecho de que podamos haber, no sé, espectado un cortometraje ganador de un Oscar, el hecho de que para él haya sido significante el tema de la ortografía, para otros quizás no tanto, hace que nosotros aprendamos en distintas direcciones. Y esta idea de aprendizaje lineal, qué bueno que se está desestimando, y me valgo de esas palabras para poder decir eso. Yo de verdad también, cuando a veces asistía a las clases de historia, también aprendí un poquitito una que otra cosita. Y si bien es cierto, en mi rol de profesor estoy desde la otra vereda, rescato de verdad ese y muchas cositas más, porque siempre se está aprendiendo en distintos ámbitos y en distintas veredas y frentes. Eso. Igual la idea también de unir como las dos asignaturas apuntaba a eso también, como que finalmente vean como que el aprendizaje de una asignatura en particular se puede siempre relacionar con otra, o sea, que no es una cosa aislada, que eso también es súper importante y yo creo que se vio harto, como que lo logramos hacer de verdad en las clases, como que funcionó, así que igual eso es bueno. Bueno, la segunda pregunta dice, ¿qué utilidad tiene el trabajo de ambos? Pensando en que la consigna final, para quienes hayan hecho o no el trabajo, era una memoria, ¿cierto? Había que contar un poco sobre algún relato personal o quizás de otra persona que tuviese relación con la violación de los derechos humanos, y ese relato iba a estar evaluado por 2 asignaturas, pero finalmente de eso se trataba, de hacer una memoria. ¿Qué utilidad tiene? O sea, para partir, ¿sirve? ¿Ustedes creen que sirve hacer un trabajo así? Y si es que tiene, ¿para qué sirve? ¿Qué fin tiene hacer un trabajo de ese tipo? ¿Alguien por ahí? ¿Alguien? ¿Aló? ¿No? La Mayra está por ahí. O sea, yo opino que la utilidad tiene mucho, porque, por ejemplo, aprendemos más de nuestros derechos que tal vez ni conocíamos, ahora los conocemos, podemos como manejar más la situación, porque, por ejemplo, ahora estoy viviendo como, o sea, en mi trabajo hay un derecho de vulnerabilidad horrible con sus empleadores, entonces, leyes que uno no conocía, ahora yo las estoy conociendo, entonces, como saber cuál es mi derecho. No sé si me explico. Y eso es muy bueno. Muy bien. Sí, eso es muy bueno. ¿Alguien más por ahí quiere compartir su respuesta respecto a eso? Lo que se hizo, el de la, ¿cómo llamaba el título de la memoria? ¿Mm? Es algo muy, muy bueno que se aprendió, que he aprendido, porque era algo que era súper ignorante, no sabía lo que era una memoria. Para mí era hacer una memoria como recordarme de algo, hacer memoria de algo. Claro. Entonces eso fue un aprendizaje que me quedó y me cayó, fue así. Te digo, chuta, estoy aprendiendo. Y Y no lo otro del relato personal, muy bueno, porque uno como que le da esa oportunidad de contar algo que tenías adentro, que no sabías cómo contarlo, cómo relatarlo. Entonces, muy buena esa memoria y bueno, y quizá no fue ese día nomás que la hice, sino que la voy a seguir haciendo en mi cuaderno. Voy a hacer otra memoria y otra memoria y otra memoria, porque es muy bueno como que te despejas y sales a contar algo que lo tenías guardado. es un ejercicio súper sanador en ese sentido. Y Muy aparte, bueno. Sí. o sea, entretenido pensar que un testimonio que uno piensa que es personal y que uno así como que dice, bueno, si me pasó a mí nomás, pero ese testimonio tiene mucho de histórico. O sea, como que uno puede conocer mucho de la historia a partir de tu relato. Entonces, es súper interesante como poder entrecruzar esas cosas, que finalmente ese era el objetivo de la actividad. Así que a quienes todavía no las hagan y tienen plazo hasta el viernes, lo recuerdo, viernes 9, Sí. Esa es la intención, como que finalmente con su relato, con su testimonio personal o de alguien en relación a una violación de los derechos humanos o vulneración, puedan contar un poquito de la historia, con su relato. Ese es el fin. Así que qué bueno saber que el Teo lo logró, que la Mayra también enganchó por ahí y está vislumbrando algunas cosas que antes quizás no hubiera visto. Sí. Eso es muy bueno. Elías. ¿Continúo con la siguiente pregunta o quieres Sí, un...? Por favor, por ¿Sí? favor, sí.
Oye, quiero opinar en todo, pero vamos, tenemos tiempo. Ya voy a tener mi sesión después de esta para poder opinar in extenso acerca de distintos temas. Quería complementar lo que ya venía leyendo algunos colegas con la siguiente pregunta. De los contenidos aprendidos, ¿podrían servirles para otra asignatura? Yo creo que eso ya estaba incluido en lo anterior, pero sí podría venir al caso analizarlo separadamente. Lo que aprendieron de historia, por ejemplo, ¿creen que tiene alguna utilidad o puede tributar, que es una palabra que utilizamos muchísimo en nuestro trabajo, en contenidos de otra índole, por ejemplo? Y no quiero referirme solo al lenguaje. Los contenidos que aprendieron en historia podrían servirle para matemática, para quizás alguna otra ciencia, para inglés quizás. Esa es la pregunta que quiero extender a todos y a todas. Para lo de clases de los días lunes de convivencia social y eso sirve. Perfecto. Para Tiene las como asignaturas algo- instrumentales que estamos viendo, ¿no? Sí, tiene como algo de ¿Y coherencia cómo ahí. lo relacionarías? ¿Por qué crees que te pueden servir para eso? A ver, me puede servir en el... Por ejemplo, había una pregunta que decía de que hubo un estallido social en Ecuador, que había esa pregunta en la de convivencia social, parece que era. ¿Mm? ¿Ya? Eso se relaciona con historia porque está sacando de una fuente primaria, ¿verdad? Y relatas algo ahí, ¿ya? Tienes mucho Muy que bien. indagar de ahí, también sacar, porque también recuerden que fue un estallido, se violaron mucho los derechos humanos, no respetaron la democracia. ¿Mm? Entonces, sí se relaciona con esa asignatura, para mí se relaciona. Tenía Tenemos mucho mucho que sacar sentido, de qué ahí. bueno. Qué bien, qué Me bien. gusta que el Teo Tremendazo de aparte. conceptos como de antes, así como, Sí. bien, Teo. Yo quisiera aclarar algo aquí a esta clase que está siendo grabada y todo lo demás. Esto no está planificado ni está pauteado. Que el Teófilo responda tal cual como nosotros los profesores queremos que responda, responde a su genialidad y a sus habilidades propias, sus propias competencias que él Sí, tiene. Teófilo absolutamente. Arturo Castro es un estudiante muy competente. Nosotros no pauteamos esto, nosotros no le dijimos que dijera fuente primaria, y eso da cuenta de que nuestro compañero, nuestro estudiante, alcanza ciertos objetivos y incorpora, lo mejor de todo es que los incorpora a su quehacer. Es una persona que hace mucho énfasis en eso, en lo que él Sí. se equivoca, aprende y posteriormente, y eso es parte del entusiasmo que me gustaría infundir y que quisiera difundir, perdón, para todos y para todas. En las clases de la enseñanza vespertina es el mejor momento del mundo para poder equivocarse, para poder aprender a partir del error, sin vergüenza, sin todos esos tabúes que a veces tenemos un poquito. Y este estudiante al cual ya nos deshacemos en halagos y todo lo demás, es prueba fehaciente de aquello. Muchas gracias por compartir tu testimonio, Teófilo Arturo. ¿Puedo leer la siguiente pregunta al tiro? Sí, léala nomás, ¿Sí? profesor. Ya que somos 4 profes y 5 preguntas, voy a repetirme una pregunta. Repítasela nomás, Oigan, no hay yo quisiera preguntarle a todos los asistentes, ¿por qué creen que es importante poder retroalimentar? Y si saben también, dicho sea de paso, ¿qué es una retroalimentación? Porque yo creo que hasta ahora no sé si ha quedado lo suficientemente claro por qué estamos aquí reunidos, porque se tuvieron que conectar, si ustedes ya enviaron sus trabajos, algunos no lo han enviado pero lo están haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Saben lo que es retroalimentar? Y segundo, ¿por qué sería tan importante para nosotros que estamos aquí convocados y reunidos todos? Muy largas Escuchemos mis otras preguntas, voces. ¿no? Sí, o escuchemos Sí, otras pues, voces. escuchemos otras voces. Quiero ver. Tenía ganas de hablar, no había hablado hace rato. Está la Mayra, la Vale, la Nayaret, el Abel. No sé si alguien quiere compartirlo. Primera pregunta, ¿saben bien lo que es retroalimentar? ¿Alguien nos podría guiar o ayudar en eso? Yo voy en el metro, por eso yo respondo, pero yo saco la clase igual para que no tenga igual tiene el metro. De todas formas, lo que pueda, pues contesto, ¿entiendes? Tranqui, De acuerdo. tranqui, a ver, no te preocupes.
Viene cerca, pues ya viene en Dorsal, así que viene cerca de la casa. Le tienen un GPS a Abel Sí. para saber cuándo viene cerca de su casita. Sí. Oye, hago el mismo llamado que la profesora Fernanda. Me gustaría oír otras voces. Si saben acerca de qué es retroalimentar y por qué es importante hacer esto. Como recordar lo pasado, algo así. Sí, el prefijo retro. Sí. Ahí hay algo muy bien. Me encanta ese conocimiento innato que hay en todos los hablantes. Ya, como recordar, ¿cierto? Te suena como a eso. Pero tiene más que ver con recordar como con qué fin retroalimentamos. ¿Para acordarnos y para así darnos vuelta siempre en lo mismo? ¿O tiene que ver con qué? ¿Por qué estamos haciendo esta clase si ya terminamos la fase? Ujú. Si ya están las notas puestas, ¿Qué fin tiene? ¿qué sentido, qué Para utilidad ayudar, tiene? o sea, para ayudarnos. ¿Ya? ¿Alguien dijo para La Mayra. ayudarnos? Sí, la Mayra. Sí, Fue la que- Bien, Mayra. o sea, porque ya están puestas como dice usted, pero es una retroalimentación porque nos ayudan a ver de los errores que nos hemos equivocado y como que nos dan un poquito más de fuente o por ejemplo, como que nos dicen, pero no nos dicen en qué nos equivocamos, pero nos ayudan. No sé si me explico. No está para nada mal tu respuesta, No. está bien. Oye, ¿les decimos que es una retroalimentación? Sí, Sí, sí. O vamos. quizás para que lo podamos reconocer. Chiquillos, chiquillas, una retroalimentación tiene que ver con lo que yo diría una finalización, pero no el punto final. Ahí hay un punto suspensivo para los que, hablando lingüísticamente, la retroalimentación tiene que ver con estos puntos suspensivos que se dan al final de todo un proceso de aprendizaje y es para poder consignar, y mejor que consignar, hacer consciente todo aquello que hicimos. ¿Para qué? Para que puedan afianzarse o cerrarse algunos procesos. Pero esta idea entre que se cierra el proceso y que sigue, como que chocan, ¿no? Pero tiene mucho sentido porque uno nunca deja de aprender. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y que este proceso de retroalimentación forma parte de los procesos de evaluación, ¿ya? Los procesos de evaluación, como su nombre lo dice, son procesos, se dan a lo largo de mucho tiempo. Desde el instante en que tú llegaste a la primera clase de la fase 4 y nos viste reunidos, yo me acuerdo de la primera fase 4 apareció una profesora entre los estudiantes, así como si fuera... parte de una televisión espectáculo y todo lo demás, mira, todo, desde ese preciso instante en el que asististe a la primera clase o que viste posteriormente tu primer video, ya estabas aprendiendo o ya estabas en un proceso de formación o de evaluación propiamente tal. Entonces, tomaste elementos, los volviste tuyos, te equivocaste, corregiste, aprendiste, conociste o reconociste algunas cosas que ya sabías para posteriormente entregar un trabajo. Ya vamos a ver cuánto entregaron y qué fue lo que hicieron bien y mal. Y ahora este proceso viene como a darle una redondeada, a darles un sentido a todo aquello que hiciste, para que veas que no solamente con la calificación se acaba este proceso, sino que aquí puedes aprender aún más a saber qué fue lo que hicimos bien, qué fue lo que hicimos mal, qué podemos mejorar y qué incluso proyecciones le podemos dar a la siguiente fase, porque como les vuelvo a repetir, y para finalizar esta idea redundante que estoy explicando, el aprendizaje nunca se detiene y todo está relacionado. Por eso que antes te preguntábamos qué sentido tiene vincularlo con otra asignatura. Eso que esté vinculado hace que sea una cadena eterna, eterna, eterna y que todos los aprendizajes estén ahí unidos y forman parte de una gran cosa que se llama conocimiento. Eso. Me fui en la volada, perdón. Sí, No, pero así, bien. Me apasiona esto demasiado. Y Ya, me voy. Adiós. me voy a agarrar de la pregunta del profe Elías para hacer la última pregunta. Dale. De eso del unir, ¿sienten ustedes que fue beneficioso, provechoso, útil unir las dos asignaturas en esta tarea? ¿Y por qué? Esta la pueden responder todos y todos. Claro. Todos dije. O todos. Todos Sí. y todas. Porque aquí, independiente lo hayan hecho todo el trabajo ya o esté en proceso, ahí queda abierto. Claro. Muy útil, Muy útil. súper útil, sí, muy útil, súper ¿Por útil. qué, Teo, para ti fue muy útil? Porque, por ejemplo, en lo que es lenguaje, quizás en historia no tomábamos en cuenta quizás los puntos, las comas, las tildes y
y son detalles que uno se le van pasando. En cambio acá uno está concentrado, esto tiene que ver con lenguaje e historia, tengo que ir viendo, porque a veces uno dice, ah, no, es lenguaje, tengo que hacerlo perfecto porque es el lenguaje. En cambio, en este caso tenemos que generalizar que todos tenemos que hacerlo como corresponde. Entonces, eso fue muy útil. Y voy a contar algo que se me escapó en antes, que de lo que dijo la profesora de la memoria, el texto que le mandé, creo, al profesor Elías. Fue una memoria que recordé que jamás la había contado a nadie. Entonces, eso se me pasó, retrocedo un poquito. Eso es más valioso todavía. Absolutamente. Sí, entonces, Sí. pero volviendo a lo que estamos, sí, para mi punto fue muy, muy importante y valioso, porque, como le digo, tomamos en cuenta que debe generalizarse lo que uno está haciendo, respetando lo que se debe respetar. Y eso es para todo, o sea un trabajo de lenguaje, de historia, de matemática, de ciencia, de cualquier cosa, así como que siempre podemos como complementar un poco más, no sé, pues si estamos hablando de ciencia, quizás como dar un contexto histórico de algo, ¿por qué no? O como no olvidar la coma, tilde, no sé, como esas cosas que son importantes para el lenguaje, pero para todo. Eso igual es bueno de mencionar. Sí, de todas maneras. Y cómo no, desde este lenguaje al que aluden con la ortografía, espero que es mucho más diverso y todo lo demás, amo profundamente lo que está haciendo la historia actualmente y lo que están haciendo sus profesores y profesoras, de rescatar las historias personales. Esta historia de un Teófilo Arturo Castro que es un estudiante más a veces, pero que tiene una historia riquísima, una vivencia sumamente importante y que se atreve a compartir con todo y con todas. Relatos anónimos, en estos relatos de personas comunes y corrientes, de esta expresión que me gusta mucho, ciudadanos de a pie, a veces guardan elementos súper importantes. Y ahí te das cuenta que la historia de Arturo se repite con la historia de Zapka, se repite con la historia de Abel, etcétera, etcétera, etcétera. Y la de Nayari, que no me llegó, pero no importa. Y ahí tienen la historia de Maya, porque es ejemplo con la de Arturo. Entonces, ahí está la magia de esta asignatura o de este conocimiento tan valioso que es la historia y que me fascina. Bueno, anticipamos al tiro ¿Mm? por un tema, ¿cómo se dice? Práctico, puede ser la palabra. No vamos a poder seguir en este mismo ritmo por un tema práctico, sí, práctico, yo creo. Logístico, práctico. Logístico. Sí. Pero nos creo, separamos. Sí, nos vamos a separar, vamos a terminar esta relación. Duró solo una fase, pero bueno. Pero creo que esto ya deja claro que sirvió, fue muy útil. Y de verdad que eso es muy importante conocer. Eso es lo positivo. Independiente de los resultados y todo lo que vayamos a ver ahora, pero fue muy útil, eso es importante. ¿Estaba hablando de los resultados pésimos que obtuvo Arturo Castro? No. Es broma, amigo mío, es broma. Te fue excelente. No digo nada de feo. Ya. Segunda parte entonces. ¿Qué tenemos? Anticipamos que fue súper frustrante, puede ser la palabra, no sé. La palabra, sí, de todas maneras. Hemos recibido muy pocos trabajos, muy pocos. Entonces, la idea de hacer un análisis de resultados es cuando uno tiene hartos y uno puede comparar y como jugar un poco a ver qué habrá pasado acá, por qué esto, por qué aquí no fue tan bien, aquí tan mal, qué podemos hacer, como que esa es la idea también al momento de retroalimentar la clase. Pero como hay tan poquitos trabajos, de verdad que fue difícil hacer esto. Entonces, de por sí, las disculpas correspondientes quizás por este análisis tan banal quizás, pero es que de verdad que no hay más trabajos. Ese es el problema. ¿Ya? Ese es el problema. Así que al tiro anticipamos. La fecha como última de plazo es el viernes. Todavía hay plazo. Y cuando los manden, vamos a revisarlos, pero tienen que mandarlos. Eso es lo importante. Sí. Así que por favor. A sus compañeros que lo manden también. Sí, también. Motiven a sus compañeros también. Sí, es importante. Y aparte de que piensen que nos queda nada. Así, de verdad que es la fase 4 y 5, que es la que vamos a partir el 19 de octubre, termina el segundo semestre. Entonces,
Entonces es importante tener notas en este segundo semestre y sobre todo tener buenas notas. Y la idea de hacer esta clase, de poder unir las asignaturas, también es para ayudarlos, para que esto sea más entretenido, para que podamos conversar en la clase y todo lo demás. Así que, bueno, había que decirlo. Yo dije, no sé si me permiten, yo dije que califiqué o le puse el epíteto de que esta entrega de trabajo fue bastante mezquina. Sí. Siento que esa es como la palabra, Es una buena bastante palabra. mezquina, porque, no sé, dimos tanto y recibimos tan poco. Sí, No, pero siento como es que- bastante triste. Claro, lo que pasa es que finalmente la entrega no refleja el entusiasmo de las clases. Que si claro, bien es cierto, tal vez eran pocos los que se conectaban, pero esos pocos eran muy intensos y muy participativos y muy de opinar y muy entusiastas y muy comprometidos y metidos en los temas de los que estábamos hablando. Entonces, a raíz de eso, viene como esto de escuchar. Se veía como muy el énfasis en que esta vez sí le vamos a lograr y vamos a tener mucha entrega, pero en realidad no fue así. pero bueno, hay tiempo todavía. Sí, hay Sí. tiempo todavía. Sí. Manden sus hay que- trabajos. Por favor, mándenlos, mándenlos, tienen hasta el viernes. Pero bueno, ya, para quienes ya estén en proceso o quienes hayan entregado el trabajo, aplausos para las personas que entregaron el trabajo. Y muy bien. Partes del trabajo, porque acuérdense que era uno para ambas asignaturas, ¿qué parte de este trabajo le resultó más fácil de hacer? Así como que ustedes dijeron, no, esto es listo, está hecho, y ya cumplí con esta parte. del Votado. trabajo. ¿Qué parte les resultó así fácil? Voy a meterla. O para quienes lo estén haciendo. Asignatura de lenguaje e historia. Yo, la verdad que para mí fue algo así como un momento de entretención, lo hice con mucho afecto. Creo que no se me hizo nada difícil Ah, qué para bien. mí. Sí. Como esta idea de contar algo tuyo quizás como que ayuda también a que sea mucho más ameno. Sí, porque al momento que vas relatando, te vas acordando y como que te vas acordando y vas relatando lo que llega un momento de desahogarte y eso. Qué bueno que Entonces, se vea así, que no parezca un trabajo, sino que sea así como algo rico de hacer. No, y me quedo con lo que dijo Teo en delante. Voy a seguir. Ese voy a seguir escribiendo mis memorias, voy a seguir recordando y voy a seguir plasmando lo que yo he vivido. Es muy enriquecedor porque vas a tener tal vez en ese momento en que estás sentado frente a tu cuaderno una vía de escape de lo que te rodea. sí. Tú dijiste, fue entretenido, fue divertido, entonces va a ser como tu hobby, así como tu momento para ti, ¿no es cierto? Vas a estar con todo el flow en ese momento, ahí, así, Sí, es que cuando le conté a la profe Fernanda que le mandé cuando dije de las 2 décadas hacia atrás que lo que vivimos en Ecuador de la dolarización, que fue algo atroz, me hizo recordar mucho cuando andaba con mi sombrero, con mi machete, mi garabato. Machete le dicen al sable, entonces un campesino trabajando. Y qué Me interesante porque recordó mucho después eso, uno con mi bomba de fumigar en la espalda. después el Teo va a empezar a escribir y después como sus nietos van a poder como conocer la historia a través del testimonio del Teo. Así como qué entretenido, así como saber de la historia así, como qué bacán. Sí, de verdad demasiado bacán. Sí, es verdad. Bueno, pregunta 2. Pregunta 2. ¿Yo? Marisa. Ya. Sí, Vicente, Entonces, la siguiente pregunta que nos cabe hacer es si revisé la pauta de evaluación al hacer mi trabajo. Yo recuerdo que insistí mucho en que por favor hicieran los trabajos con la pauta al lado y quiero saber si alguno de ustedes lo hizo así y si les resultó en el fondo hacerlo de esa manera, si les fue efectivo, si les ayudó. Veo risas. Sí, veo. Ya la tengo aquí. Teo la imprimió. ¿Alguien más está mirando la pauta para hacer el trabajo? ¿La Vale? ¿Cómo va la Vale con el trabajo?
Más o menos, Ay, sí. pero ¿cómo te ha servido esto de como de ir mirando la pauta y como poder avanzar un poco? Es que la verdad es que no la he mirado. Que sí, voy a tener que mirarla. Pero aquí te estamos dando el tip para poder hacer perfecto el Claro. trabajo. Sí. Entonces, tenéis que aprovechar después y agarrar la pauta, ponerla al trabajo y te vaya a sacar un 7 seguro. Eso Seguro. te Es lo verdad. aseguramos. Es verdad. De todas maneras. Quizás la Mayra o la Bel, alguno de los dos, o la Nayaret también habrá visto la pauta antes de hacer el trabajo. Yo recién estoy haciendo el trabajo, pero sí tengo la pauta al lado porque sé que me va a ayudar un poco más a sacar buena nota. Y acuérdense que el fin de ver la pauta es como tratar de cumplir con los objetivos o con los criterios de evaluación. Eso es finalmente, o sea, como, ¿qué me van a pedir a mí al momento de evaluar? Eso es básicamente el fin que tiene mirar la pauta. Entonces, de repente, claro, hacer el testimonio, como decía el Teo, es mucho más entretenido porque es mi testimonio. Entonces, yo puedo escribir ahí como diario de vida, cuento mi historia. Pero digo, ya, a ver, ¿qué me van a pedir? Quizás mencionar, por ejemplo, ¿qué edad tenía? Ah, yo no mencioné eso en mi relato, entonces lo pongo. Ujú. O sea, es ir como Claro. esta idea de ver qué me van a pedir para agregarlo dentro de mi Para trabajo. agregar, exactamente. Ese es el fin, así que importante tener la pauta al lado. Importante. Y a partir de eso viene la siguiente pregunta, que dice, ¿revisé mi trabajo antes de enviarlo? Y eso tiene mucho que ver con lo que acaba de decir la profe Fernanda recién. Yo tengo mi trabajo y tengo la pauta. ¿Revisé que no me faltara nada en la pauta antes de mandarlo? ¿O dije, ya, está listo, ¡pum! Y correo, listo, terminado, checklist, uno menos? Yo conozco a algunos ansiosos en este grupo de personas que hay aquí, que estamos en la tercera clase y ya están mandando los trabajos. Yo conozco a Sí. alguien. Yo por lo menos, disculpe, ahora sí. ¡Ah! Habló el tío. Habló. No se Yo por lo menos aguantó. no. En la tercera clase no mando las clases, yo espero el momento prudente para enviar las clases, pero lo que comentó la profesora Yaraví, sí, eso, tengo la mala costumbre de hacer eso. O sea, yo me siento Ujú. y empiezo a hacer mi trabajo, ¿me entiendes? Y yo siento que todo lo que hice en el trabajo, en ese momento, digamos que ya no sería de mí mejorar eso, ¿me entiendes? O sea, ya yo puse todo lo que yo podía dar en ese trabajo. Si me saco buena nota, es porque de verdad entendí todo bien y está súper excelente. Pero si saco mala nota, puta, en ese caso está la retroalimentación para subir la nota. Claro. Y todos mis trabajos han sido así. Me siento, los hago y los mando. Y No los manda. reviso ni nada. El ansioso. Entiendo, es ansioso, quiere el resultado. No, mentira. Oye, quiero hacer énfasis en lo que acaba de decir Abel, y es que de verdad que en esto no hay recetas. Quiero que sepan que no hay recetas no hay recetas para el éxito en general, ya, estos mentes de tiburón que hacen charlas acerca de cómo es alcanzar el éxito y todo lo demás, por favor no los sigan, son vendedores de humo. Pero si podemos ayudarte en algo, es que esta pauta que nos nombraba el colega, te puede ayudar para, si estás perdido, puede ser una brújula más que una receta, ¿ya? Puede ser una brújula, un mapa para poder alcanzar tu objetivo, que puede ser una entrega, que te puede costar, que puede ser un proceso sumamente dificultoso, y Vicente por eso te consultó si revisaste o no tu pauta de evaluación, porque puede ser una importante brújula para poder llegar a tu destino, ¿ya? Sin embargo, también existen otras personas como Abel que dan siempre el 100% en las entregas y ahí ven cómo les va. Pero nuestra experiencia y nuestro rol como docentes es siempre invitarlos a que utilicen todos los recursos que tienen disponibles para poder alcanzar sus objetivos. Y no tan solo en este ámbito educativo, en su ámbito laboral, en su ámbito personal, emocional, y sea lo que sea. Así como Abel es intenso y da siempre su 100%, este 100% siempre tienen que darlo en toda índole, y mientras más herramientas tengan a su disposición, mejores resultados van a tener. Los resultados yo encuentro, colegas, y no sé si ustedes comparten esa visión, no estuvieron malos del todo, no estuvieron malos. Aquellos que entregaron
buenos trabajos, se puede decir. Hicieron un buen ejercicio y todo lo demás, pero siempre está bien la utilización de nuevas estrategias y todo eso. Por eso la siguiente pregunta dice, ¿qué podría mejorar para la próxima ocasión? La dejé ahí. Ahí, Me la en robé. la Me nebulosa. robé esa pregunta. Me la robé. Nadie me dijo Quedó léela. Me la robé. flotando. No, pero muy bien. Ya, Enganchamos súper bien. ¿para qué me invitan si saben cómo me ¿Sabes pongo? cómo me pongo? No, pero es una pregunta importante, como Sí. que, como evaluarse, así como decir, a ver, ya, quizá, no sé, doy ejemplo, quizá necesité darme más tiempo para hacer el trabajo, por ejemplo, quizá lo hice muy apurado, o quizá no, como que por cumplir dije, ah, ya voy a contar esto nomás y, no sé, ahí piensen, así como, ¿qué puedo hacer mejor? Es lo que nos queda una fase, una. Así que hay que darlo todo en la última fase. Sí. Yo de mi parte, la verdad que sí como dice el profe, es un mal que no tiene cura, porque el título que yo iba a poner, que lo tenía, siempre lo tuve en la mente, la vida del inmigrante y la violación a sus derechos, porque esto ocurre a nivel mundial. Es decir, que porque nosotros ahorita somos extranjeros y estamos aquí en Chile, mañana ustedes pueden viajar a otro país y también les puede pasar lo mismo. Entonces, ese era mi título. ¿Y sabe cuándo me vine a acordar de mi título? Como a la semana después que lo envié. Oye, pero no puse el título, ¿qué me pasó? Y lo revisé, y lo revisé, y lo revisé. Y lo revisé varias veces antes de enviarlo. Y después fue que me acordé, pero no puse la vida del emigrante y la violación a sus derechos. Entonces, Bueno, pasa eso. pero Pasa. son Sí. detalles, son Sí, detalles. sí, pasa. Por eso, Ahí faltó quizás como poner dentro de la pauta, así como título, para que así el Teo dijera, ah, ¿verdad? Título, Claro. hay que ponerlo. Puede ser. eso. ¿Qué más puede ser? ¿Qué más podríamos ahí tener en cuenta que quizás no hicieron durante estas fases o que sí hicieron y lo quieren hacer mejor en la última? Permiso un momentito, profesor. Pásame nomás, Teo, no te preocupes. ¿Qué creen ustedes? La Mayra, la Vale, la Nayera, que están muy calladitas. Sí. ¿Qué podríamos hacer mejor pensando que ya nos queda una fase? Una fase. Estamos muy silenciosos. Sí. O sea, ¿sobre la tarea o sobre todo lo que nos quede? Para la fase, sí. Tarea, fase, trabajo, asistencia a clase. ¿Qué podemos mejorar en relación a todo, creo yo? Interrumpí a la profesora ahí en ese momento, pero... Íbamos a lo Un mismo. poquito. Sí. De todo un poquito. Por ejemplo, podemos seguir asistiendo. Si asistían los 3, ahora asistir lo que más se pueda para tratar de entender y comprender más, esforzarse más en las tareas. Si antes la mandaba atrasada, ahora ya no. Tratar de igual mejorar y de seguir aprendiendo. Y acuérdense que de repente, uno entiende que de repente no se pueden conectar a todas las clases, porque sí, pues, o sea, están en el trabajo, tienen sus niños, o sea, uno lo entiende, pero por lo mismo siempre está la opción de revisar la clase después, o si tienen algún problema, como de comunicarlo finalmente, o sea, como profe, en realidad estoy muy complicada con esto, por favor, no sé, ¿puedo entregarlo tal día? Uno lo habla. Eso es importante también, como que tengan súper claro que estamos todos, nosotros como profesores, con la disposición de ayudarlos. Aquí no queremos castigar a nadie, porque sabemos que estamos en un contexto complicado, está difícil, de repente las tareas pueden ser difíciles, y aparte el trabajo y la vida. Entonces, La vida es difícil. La vida está dura. Entonces uno trata de ayudarlo acá, pero lo importante siempre quizás es comunicar, es como decirlo. Estoy complicado, o tengo un problema, necesito más tiempo, o estoy, no sé. No entendí esto, profe, ¿me puede explicar en qué consiste? ¿Qué es realmente lo que tengo que hacer? Porque no entiendo este ítem, no entiendo esta explicación. Y siempre vamos a estar ahí para ayudarlos, para apoyarlos, para darles el empujoncito. Pero es difícil de repente poder hacerlo si no lo sabemos. Si ustedes no nos retroalimentan a nosotros también. Claro. Porque a lo mejor ahí va el tema de la retroalimentación, porque tal vez nosotros juramos que explicamos súper bien la consigna,
Pero resulta que no, po, que no era tan así, que se nos pasó algo y que a lo mejor quedó un punto débil. Y ese punto débil a lo mejor va a hacer que varios trabajos tengan descendida un ítem, por ejemplo. Entonces, por eso es importante también que ante las dudas no quedarse con la duda, sino que también retroalimentarnos a nosotros y decir, no, ya a lo mejor no lo dije en el momento en la clase, o como tuve que ver la clase después, la duda me quedó cuando la vi. Entonces, ahí vamos con el correíto, vamos mandando la pregunta, sí, no hay ni un problema. No, al contrario, tenemos todo, Al contrario. me consta que todos estamos con la disposición de ayudar, de verdad que Absolutamente. de tener así como una buena, no sé, estamos abiertos a que nos pregunten y nos pidan cosas. Bueno. Tía Fernanda, por si acaso, nos quedan 4 minutos. Sí, por lo mismo quería así como hacerlo. Teníamos un ejemplo muy bien hecho. Vamos a meter ahí a la autoría, pero la persona lo sabe, que hace muy buenos trabajos. Entonces ahí tenemos los criterios que se evaluaron desde lenguaje y desde estudios sociales. La intención, no, esto vamos a hacerlo así muy... era analizar más o menos como qué tan logrados están estos criterios que están para cada una de las asignaturas. Entonces yo voy a así muy rápidamente mencionar, por ejemplo, esto es un extracto, no es todo el trabajo obviamente porque el espacio no nos daba, ¿cierto?, para poder mostrarlo todo, pero este es un ejemplo bien logrado porque tiene una contextualización histórica muy bien hecha. ¿Qué quiere decir eso? Tómenlo en cuenta aquí las personas que estén haciendo el trabajo. Aprovecho. Que nos cuenta muy bien de cómo era el país o la situación histórica en ese momento de su relato. Por ejemplo, aquí está hablando que es del 2007, entonces nos cuenta, pese a que aquí esta parte no aparece, pero en el texto sí, cuenta muy bien como qué estaba pasando a nivel país en ese año. Entonces eso es lo que uno busca con un contexto histórico, como situar históricamente. Hay un contexto personal muy claro también porque nos cuenta cómo es la persona en ese momento, ¿cierto?, en ese año en particular, y a lo largo del testimonio siempre está apelando a los derechos humanos, siempre nos está contando por qué hay una vulneración en este caso, qué derecho humano está siendo vulnerado, logra explicar súper bien eso, y eso precisamente es lo que queremos lograr en el trabajo. Y también teníamos una pregunta de evaluación en el sentido de ¿qué hubiese esperado yo que hiciera el Estado frente a esta vulneración? Eso también está, quizás no creo que aparezca también en este extracto, pero está muy bien hecho también. Es decir, a mí me hubiese gustado que el Estado respondiera de esta manera, y lo dice así, muy literal. Y eso es lo que uno busca, como que finalmente nos respondan a eso. Y bueno, en redacción de ortografía no somos las expertas, aquí tenemos a una persona mucho más especializada, pero, y obviamente aquí también se nos sale de formato un poco por esta cosa de pegarlo en el PPT, pero está muy bien hecho porque separa las ideas en párrafos, hay comas donde corresponde, o sea, esas son como las cosas, los detalles mínimos que evaluamos nosotras, no importa que no sea todo así como perfecto escrito, pero que al menos esté como bien organizado, bien distribuido. Así que este caso, por lo tanto, sería un muy buen ejemplo que cumple con los criterios de la pauta de estudios sociales. Sí. Profesor Elías, su análisis. Nada más que añadir que los criterios del lenguaje, en este caso, sí fueron cumplidos. Cuando se habla de tipología textual, responde al tipo de texto que se está solicitando. En este caso, un texto que a todas luces cumple con el objetivo, pues tiene la intención comunicativa de la tipología textual solicitada y el formato de la tipología textual solicitada. Si hubiese sido escrito, por ejemplo, en verso, como lo es la poesía, por ejemplo, ahí no está cumpliendo con esto. La extensión también es propia de la tipología textual. Coherencia y cohesión la tiene desde el comienzo del texto hasta el final. Llegando a Chile es un introductorio, básicamente, un párrafo de contextualización, y posteriormente se describe acuciosamente el hecho. Ortografía y gramática, si bien es cierto la ortografía, hay unas pequeñas todavía, más que errores ortográficos, errores de tipeo o de autocorrección. Por ejemplo, en vez de colocar entonces, dice entonces, pero yo creo que es como un tema de tipeo nada más, y de verdad vuelvo a señalar, eso no es lo importante. Por eso que para mí está en el tercer lugar la ortografía. Sé que a algunos les encanta la ortografía, pero como experto en la disciplina les puedo decir, aunque suene muy pedante, no es
tan importante cuando se cumplen los criterios de coherencia y cohesión y de la tipología textual señalada. Finalmente, la intención comunicativa del relato es propia de esta misma tipología textual, por lo tanto, para mí, y desde mi punto de vista, y con la pauta de evaluación en mano, este trabajo cumplía con la mayoría de todos los requisitos solicitados por la asignatura de lenguaje y comunicación. Que por eso se seleccionó este ejemplo. Porque pese a Sí. que fue de los pocos, fue uno bueno, así como esos que hay Uno que Fue muy muy bueno. mostrar. Sí. muy, muy bueno. Eh, Y por último, vamos con la fase 5. Aquí vamos a comentar qué pasa en estudios sociales. Ya la iniciamos el lunes 19 de octubre. Van a ser 4 clases, 4 semanas, vamos a tener 4 sesiones. Y en esta oportunidad se va a desarrollar una guía de autoaprendizaje. ¿Por qué? Porque también tenemos que, como de alguna forma, equiparar el trabajo también que están haciendo los compañeros y compañeras que están con dificultades de conexión, están con dificultades para seguir el mismo ritmo de las clases online que estamos teniendo con ustedes, ¿no es cierto? Por lo tanto, cada sesión va a tener una actividad, a diferencia de las fases 3 y 4, ya no vamos a tener un gran trabajo final que van a tener que hacer después de que se terminen las clases, sino que aquí también va a venir un desafío para ustedes como estudiantes en esta fase, porque se va a trabajar cada clase. Entonces van a tener un plazo de la semana, ¿no es cierto?, para desarrollar breves actividades, tampoco son largas, no van a pensar que vamos a hacer 5 hojas cada vez, no, son pequeñas actividades que van a ir desarrollando poco a poco y que eso nos va a dar como resultado la evaluación final, la consigna final de trabajo. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a seguir con este tema de los derechos humanos, ¿no es cierto?, pero llevado a el ámbito de nuestros deberes y responsabilidades como ciudadanos. Cómo nosotros también hacemos valer y respetamos estos derechos, ¿no es cierto?, estos derechos ciudadanos. ¿De qué se trata el sistema democrático en Chile? Que también, ¿no es cierto?, es la base de una ciudadanía. Y contarles que a raíz de la petición de Don Teo que hizo en una de las sesiones que estuvimos, vamos a hacer un conversatorio relacionado con el plebiscito del 25 de octubre. Este conversatorio lo vamos a hacer la próxima semana, aprovechando que no tenemos clase. Va a ser el miércoles 14 de octubre a las 7:30 de la tarde. Lo vamos a hacer vía Zoom, así que ya cuando tengamos la sala le vamos a mandar el link. Están todas y todos invitados a que participen, a que vean la propuesta que tenemos. Vamos a hacer un poquito de historia de la Constitución en Chile y vamos a hablar también en sí del proceso que se va a vivir acá en nuestro país el día 25 de octubre, de qué se trata, qué es lo que estamos eligiendo, cómo debemos hacerlo, ¿no es cierto? Así ¿Quiénes que pueden ahí, votar? ¿quiénes pueden votar? Claro, ahí vamos a estar con la profe Fernanda, el profe Vicente, el profe Matías y yo. Vamos a estar guiando este conversatorio. ¿A dónde va nuestra Constitución? Se llama, y tiene relación con el plebiscito del 25 de octubre. Es una muy buena introducción también a lo que vamos a ver en la fase 5. En la fase 5. Porque no olvidemos que los deberes y responsabilidades de los ciudadanos y ciudadanas y el sistema democrático en Chile está construido y su columna vertebral es la Constitución. Así que es muy importante que nos informemos si vamos a votar y ir a votar. Claro, eso también es muy importante. Muy importante. Y sobre todo tener en cuenta cuál es la carta que a nosotros nos entrega nuestros deberes y derechos. Sí. Y también mencionar extra que Vicente va a estar mucho más presente en varias clases porque él ya está terminando su proceso de pedagogía. Entonces, como creo que algunos ya les comentamos, pero él eligió este curso, o primer ciclo en particular, para hacer su tesis. Entonces está súper mega involucrado con ustedes y por lo mismo lo van a ver mucho más presente. Así que cualquier cosa tienen nuestros correos, pero también está Vicente ahí para preguntarle todo lo que necesiten. De verdad, pero está muy dispuesto. Muy dispuesto. Creo que nos queda... Muy rápidamente, porque ya estamos sobre la hora, en lenguaje y comunicación les quiero hacer la invitación cercana y de primera fuente a que se conecten a las siguientes clases de la fase 5, la última que van a tener, porque vamos a revisar un tema fascinante, que me encanta y me apasiona, y que lo vamos a revisar de verdad con una altura de miras muy, muy, muy importante. Vamos a aprender análisis textual de los medios masivos de comunicación, análisis semántico y pragmático. ¿Qué es? Se preguntarán ustedes.
Vamos a analizar distintos mensajes de los medios masivos de comunicación para poder saber qué es lo que nos quieren decir y cómo nos lo están diciendo. Van a haber guías de actividades por sesión, van a haber guías de autoaprendizaje, evaluaciones formativas y mucho, 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 pero mucho más. Estoy Ah, breve. qué la introducción, así como le Le pones... salió como comercial. Sí. Oye, pero está bien, tengo que invitar a los chiquillos a las clases de esta persona, por Estupendo. favor. No, maravilloso. Oye, tema fascinante con mucha información. Eso, capacidad de Bueno, síntesis. Eso, pues. sí, súper buena, me amarró. Sí. Bueno, yo no sé si algún estudiante o alguna estudiante quiera comentar algo, querrá decir algo al final, porque ya estamos aquí ya cerrando nuestra clase para Cerrando nuestra clase. en el tiempo. Así que reiterar la invitación, motivarlos, porque de verdad que nos queda muy poquito, entonces no podemos Sí. decaer ahora, de verdad, es muy Nada, nada, importante. Se agradece la participación en esta y en todas las clases anteriores. Absolutamente. Creo que fue una buena fase, pese a que hay poquitos trabajos, pero tengo fe que van a llegar más de aquí al viernes. Sí. de Así todas maneras. que, nada, yo estoy muy Eso. agradecida, la verdad. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Y haber compartido esta clase con el profe Elías también. Sí, la El gusto fase. es mío. Profe Elías, usted manda las notas al correo. Disculpe que sea insistente con la pregunta. Yo No, sé que pero- Bruno me paró el carro, pero ya. No, no, amigo mío. Tu nota va a estar en tu correo electrónico. Yo ya la tengo revisada. Te tengo ahí unos apuntes que tomamos ahí con la. ¿Dónde está el lápiz mágico? Aquí con el lápiz mágico. Recomendaciones y todo lo demás. Y de verdad estén atentos a sus correos porque ahora van de vuelta Súper. con sus calificaciones. Estupendo. Eso. Estamos entonces, los dejamos. Creo que tienen Como inglés. siempre. Así que Sí. vayan a inglés, no se pierdan. Sí. Váyanse No se pierdan inglés. el tecito y vayan a inglés. ¿Comienza al tiro la clase, profe? A las En unos minutos más. 4:15. Sí. Ah, ya. Sí, mando el link al tiro al grupo apenas lo mande. Besitos Muchos a cariños. todas y a todos. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao. Nos vemos. Chao, que estén Chao. muy bien. Chao, 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 chao.